Buenos días chicos, comenzamos con la segunda clase de Ingeniería y Gestión Ambiental. Vamos a comenzar esta primera parte de la materia con la parte de gestión ambiental y en particular con la gestión ambiental pública. Si recuerdan, en el video anterior, en el video de la clase anterior, hemos definido la gestión ambiental como el conjunto de diligencias que conducen al manejo integral del sistema ambiental. Habíamos definido sistema y habíamos dicho que en el ambiente teníamos los diferentes componentes del medio con el hombre como un elemento que forma parte del mismo. También hablamos del concepto de desarrollo sostenible y de esta forma, o teniendo en cuenta este concepto, dijimos que la gestión ambiental es la metodología, la estrategia, habíamos nombrado, que busca que las actividades del hombre, las actividades antrópicas, se desarrollen de cierta forma, buscando afectar lo menos posible al ambiente, preservando la calidad de vida de las personas y evitando, por supuesto, que existan problemas ambientales. Cuando tenemos en cuenta las disciplinas que intervienen en la gestión ambiental, son muchas. Fíjense en este esquema, por ejemplo, en el círculo más externo tenemos por un lado la historia, la psicología, la sociología y la filosofía. Todas son disciplinas pertenecientes a la parte social, o más bien humanística. Y por otro lado tenemos la física, la química, la geología y la geofísica, pero fíjense en esta línea vertical que tenemos en este esquema, no está exactamente en el medio de lo que es la gestión ambiental, sino que abarca o influye más en la gestión ambiental todas estas disciplinas que acabamos de nombrar que vienen de las ciencias sociales o de las partes más humanísticas. Por encima de todo, entonces, y predominantemente, influye la historia, la psicología, la sociología y la filosofía en lo que hablamos de gestión ambiental. De estas dependen, o por debajo de estas se encuentran disciplinas como la economía, el derecho, las ciencias políticas, y más allegado, más próximo a la gestión ambiental, ya interviene la política ambiental, la economía ambiental, entre otras. En menor proporción influye todo lo que tenga que ver con las ciencias ambientales y con lo que está pasando efectivamente en el ambiente, suelo, agua y aire. Fíjense que por encima hablamos de la física, la química, la biología, la ecología y la zoología están en el círculo más cercano a la gestión ambiental y las ciencias ambientales más allegadas. Entonces, fíjense la importancia del componente humano en todo lo que tiene que ver con la gestión ambiental. No vamos por ahí tanto a la parte, o no es que no vamos, sino que tenemos en cuenta la parte más minuciosa de lo que pasa en la contaminación, qué pasa con los contaminantes en el aire, en qué se transforman, cuál es el efecto en los componentes del medio, suelo, agua y aire, en los animales, pero hay un gran componente que tiene que ver con la parte humanística. ¿Qué políticas ambientales define un estado, una región, para poder atender estas cuestiones? ¿Qué dicen las normas en estas cuestiones? ¿Cómo afecta a la población las cuestiones ambientales? Básicamente, de todo esto influye muchísimo cuando uno define o cuando uno habla de gestión ambiental específicamente. Van a encontrar, al igual que encontramos en la parte ambiental, muchas definiciones de gestión ambiental. Yo les voy a subir un apunte al aula que justamente define esta definición, como dice que es una de las definiciones más modernas, que la gestión ambiental es una creación del hombre, que se concentra en cómo desarrollan las actividades del hombre y cómo se relacionan con el ambiente físico. Busca entonces poder comprender y controlar estas actividades que desarrolla el hombre o el accionar del hombre para que el hombre pueda seguir accionando y evolucionando sin alterar en forma negativa los ecosistemas naturales y lo que dijimos cuando hablamos de desarrollo sostenible, garantizando que las generaciones futuras puedan puedan satisfacer también sus necesidades. En otras palabras, preservando los recursos, no hacer un uso indiscriminado y excesivo del ambiente. De esto entonces hablamos cuando hablamos del concepto de gestión ambiental. Es un
proceso donde intervienen diferentes niveles y hay también diferentes actores, algunos dependientes del Estado y otros que no dependen del Estado. A todos ellos los llamamos gestores ambientales. Entonces, son gestores ambientales estos actores estatales y no estatales cuya existencia depende en mayor o menor medida de una manipulación consciente y activa del ambiente. Decimos entonces que dependen, que son tres los elementos que definen a los gestores ambientales. Primero, que su dependencia sea primaria respecto de los recursos del ambiente. Luego, que tengan una manipulación activa de los mismos y que sean conscientes de que están interactuando con el ambiente en sí y con estos recursos. Podemos entonces mencionar muchos gestores ambientales. Por ejemplo, el primer gestor ambiental que vamos a mencionar es el Estado. El Estado, a través de sus diferentes estamentos o de sus diferentes organismos ambientales. Nosotros tenemos acá en Argentina un Ministerio de Ambiente, tenemos un Ministerio de Ambiente también a nivel provincial y tenemos a nivel municipal una Secretaría de Ambiente o una Dirección de Ambiente y cada municipio tiene su Dirección de Ambiente. Entonces de esto hablamos cuando hablamos del Estado como gestor ambiental. Cada uno de estos organismos en sus diferentes niveles y conforme a esos niveles estarán facultados para instrumentar o para accionar en la temática ambiental para ciertos temas. Eso ya lo vamos a ir recordando a medida que desarrollemos la materia, en la nación, qué competencias tiene, la provincia, qué competencias tiene en la materia ambiental. Pero como sea, cada uno de estos organismos tienen facultades para accionar respecto del ambiente. Entonces, uno de los gestores ambientales es el Estado. Otro gestor ambiental son las ONGs o las organizaciones no gubernamentales abocadas a la temática ambiental. ¿Cuáles conocen ustedes? Cuando yo les pregunto por lo general en clase, muchos me nombran una de las más conocidas que es Greenpeace. Hay varias conocidas, Greenpeace, la WWF, que es una que tiene un loguito de un panda, entre otras. Acá en la provincia seguramente también encuentran varias organizaciones no gubernamentales. Green Cross es otra organización no gubernamental que es ambientalista, que también, por supuesto, su fin es más bien siempre de conservación, pero tienen un rol activo y autoconsciente respecto del ambiente con una visión conservacionista por lo general. Otro gestor ambiental son las corporaciones transnacionales o las empresas multinacionales que le llamamos. Todas ellas hacen uso consciente y activo del ambiente, porque por lo general se caracterizan porque toman gran cantidad de recursos para cumplir con sus fines productivos, llamémosle. Si tendríamos que nombrar algunas, por ejemplo, en la provincia de Jujuy, corporaciones transnacionales o grandes empresas, podríamos nombrar Silver Standard, por ejemplo, que es una que está haciendo una explotación minera en el norte. Algunas de las que están explotando litio también son empresas multinacionales que toman entonces recursos del ambiente para cumplir con el fin último, que es la producción de cierto insumo, de cierto producto en particular. Otro ejemplo de gestor ambiental son las instituciones de financiamiento internacional. ¿De qué forma estas instituciones de financiamiento son gestores ambientales? Aquí se nombra, por ejemplo, el Banco Mundial o el Banco Interamericano del Desarrollo o BID. Por lo general, estas instituciones se caracterizan porque prestan plata a los diferentes países o estados. Por ejemplo, Argentina puede decir, pedí un préstamo del BID y este préstamo viene destinado a tal tipo de obra. Por lo general, estos organismos, estas instituciones internacionales de financiamiento, prestan plata para cumplir con ciertos fines o destinadas a ciertas acciones y para que se asigne esa plata a estas acciones, por ejemplo, se pide un préstamo para sanear basurales a cielo abierto, por ejemplo. Entonces, la nación, ¿cómo se instrumenta estos fondos? Quiero que lo entiendan para que puedan entender de qué forma estos tipos de instituciones son gestores ambientales. Estas instituciones, entonces, por lo general, tratan con los países. Entonces, a nivel nacional, se obtiene un préstamo
pongámosle del BID, Banco Interamericano del Desarrollo, para financiar o para sanear, destinado a sanear basurales a cielo abierto, que seguramente por el fin que tiene este préstamo lo ejecutará el área ambiental a nivel nacional. Entonces le informa a las provincias, hay fondos para sanear basurales a cielo abierto y pone requisitos para poder acceder a esos fondos. Estos requisitos, por supuesto que vienen siguiendo lineamientos del organismo que está prestando este dinero, porque estos organismos prestan este dinero y controlan cómo se ejecute ese dinero y que se cumplan lo que ellos llaman directrices, que son sus estándares. En otras palabras, van a prestar dinero con ciertas condiciones. Y estas condiciones, a eso quiero ir, estas condiciones que por lo general ponen, tienen altos estándares ambientales. Por ejemplo, supongamos que seguimos con el ejemplo de un dinero destinado a sanear un basural, el Banco Interamericano de Desarrollo dirá, deberán presentar entonces un proyecto que contemple estos aspectos. Por ejemplo, si se sanea el basural, que se tengan cuidado con los lixiviados, que se tenga cuidado con las emisiones de gas metano del basural una vez que esté cerrado, que se consideren, por ejemplo, todos estos aspectos que les estoy mencionando, que son más bien técnicos, y por lo general también tienen un alto componente social. Entonces dirán que se dé un destino o una nueva fuente de ingresos a las personas que por lo general, por ejemplo, viven del reciclado de los residuos dentro del basural, que es la actividad que se conoce como cirujeo normalmente. Son estas personas que uno ve revolviendo la basura, que en muchos casos lo hacen buscando ciertas fracciones recuperables como plásticos, cartones. Entonces, a lo que quería ir, que estos organismos tienen entonces altos estándares ambientales, sociales en muchos casos, o en realidad no, en todos los casos, altos estándares ambientales, sociales. Entonces, de esta forma, estos organismos, cuando prestan dinero para ciertos proyectos, terminan influyendo en el ambiente. ¿Por qué? Porque si un Estado quiere acceder a poder hacer uso, una provincia quiere acceder a poder hacer uso de esos fondos, tiene que adaptarse a estas exigencias ambientales, lo cual es bueno. Por lo general, siempre las obras que hace el Estado, que se conoce como obra pública, se realiza con fondos que el Estado solicita a organismos de este tipo. Y entonces estos organismos no solamente con fines ambientales, puede ser, por ejemplo, que vengan fondos para hacer puentes, por decirlo. Ahora, cada cosa que estos organismos, para los cuales estos organismos piden plata, tienen directrices ambientales siempre, lo cual hace que el mismo Estado comience a cumplir con los estándares. A veces el Estado es el principal incumplidor de las normas ambientales. Pero ahora, a ver, para poder acceder a estos fondos, debe adaptarse a estas exigencias ambientales si quiere, por ejemplo, construir un puente. Les digo construir un puente porque en mi caso, cuando tuve la oportunidad de trabajar en el Estado, en el organismo ambiental, el Estado era, como les decía al principio, era un gran incumplidor de normas ambientales. Y entonces era muy difícil que la obra pública cumpla con una herramienta que vamos a estudiar hoy en la clase, que es el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Costaba mucho y eso terminaba a la larga generando problemas en la ejecución de las obras públicas, porque son obras por lo general muy grandes que la gente, obviamente que las nota, y la gente está muy pendiente de los temas ambientales y terminaba generando un conflicto porque nunca el Estado quería cumplimentar, porque por lo general trabajaba en forma muy desordenada. Ahora, cuando el Estado comienza, o la provincia comienza a recibir fondos con destinos específicos que tenían como origen, era plata del Banco Mundial o del BID, comienzan a entender de los diferentes organismos, les comienzan a exigir que para darles esa plata, por ejemplo, primero presenten un estudio de impacto ambiental, que es lo que vamos a estudiar en la clase de hoy. Algo de estudio de impacto ambiental les mencionaron el año pasado cuando cursaron higiene. Entonces el Estado comenzó a adaptarse de a poco a este mecanismo ambiental y al uso de diferentes herramientas ambientales. Bueno, espero que haya quedado claro. De esta forma, entonces, este tipo de organismo termina siendo gestor ambiental, porque frente a sus exigencias y a sus estándares, genera una manipulación del ambiente, en este caso, a favor del ambiente, porque busca siempre la protección del mismo.
Otros gestores ambientales ya podríamos decir, quizás que en menor escala, son granjeros, o capaz que no tan en menor escala cuando hablamos de pescadores. Decimos que son actores en base de contextos específicos. No hablamos en este caso de pequeños granjeros o pescadores que utilizan más bien en forma artesanal, realizan la tarea, sino quienes lo hacen en forma masiva, entonces usan la tierra cuando se habla de granjeros, pescan quizás que grandes pesqueros y cantidades excesivas de peces y generan entonces una manipulación de los recursos y un consumo de los recursos del ambiente. Con este mismo criterio, los cazadores y los recolectores, por ejemplo. Entonces, cada uno de estos gestores que hemos nombrado hacen uso del ambiente con diferentes fines. Algunos lo utilizan y otros, disculpen chicos, decíamos que cada uno de estos gestores ambientales utilizan el ambiente o bien no lo utilizan, pero lo hacen uso del mismo con visiones conservacionistas o bien utilitarias en algunos casos, como lo vamos a ver ahora. El Estado entonces decimos que hace un uso más bien utilitario porque establece, por ejemplo, límites máximos de captura de peces o autoriza o desautoriza o restringe la pesca. Ustedes habrán visto en cierto si hay algún pescador dentro de los alumnos, dentro de los ríos de la provincia, por ejemplo. También el Estado es quien, bajo este rol, autoriza la extracción de ciertos minerales cumpliendo ciertas condiciones. Las organizaciones no gubernamentales o ONG, ya lo dijimos en principio, que tienen por lo general fines de conservacionistas, buscan, por ejemplo, evitar los desmontes, evitar la matanza de ballenas, como dice aquel ejemplo, evitar la generación de residuos, la extracción de petróleo, el uso de agroquímicos, entre otras acciones. Las corporaciones transnacionales hacen un uso del ambiente que es fuerte, tienen un uso fuertemente utilitario o una actitud fuertemente utilitaria frente al ambiente, ya que buscan, como también dijimos al principio, obtener ese producto para el cual trabajan y obtener una ganancia a partir del mismo. Aquí es importante entonces de que este gestor ambiental y su interacción con el Estado para poder controlar esta utilización que hacen del ambiente. Y bueno, y dimos como ejemplo los granjeros y los pescadores. Acá menciona que en algunos casos pueden tener actitudes conservacionistas, pero si hablamos de aquellos que lo realizan a gran escala, tienen más bien actitudes utilitarias porque hacen uso de la tierra para poder obtener alimentos y comercializarlos o realizan pescas masivas de determinadas especies también con fines de comercialización. Entonces, más bien un uso utilitario en la mayoría de los casos. Un uso conservacionista o una actitud conservacionista frente al ambiente sería más bien aquellos que lo hacen con un fin de subsistencia y a una escala más bien artesanal, tanto hablando de los de granjeros o del cultivo de la tierra como de pescadores. Entonces, tenemos más o menos pensando o en mente quiénes son todos los gestores ambientales y podemos entonces clasificar a la gestión ambiental como gestión ambiental pública y gestión ambiental privada. La gestión ambiental pública entonces va a ser la que ejerce el Estado con sus diferentes niveles o estamentos nacional, provincial o municipal y los organismos que estos niveles del Estado creen a tal efecto. Y la gestión ambiental privada, la que llevan adelante estas corporaciones transnacionales, las ONGs, diferentes organismos internacionales, por ejemplo los de financiamiento que mencionamos, entre otras. Comenzamos esta clase y la clase que viene vamos a hablar en principio de gestión ambiental pública, es decir, la que lleva adelante el Estado. Para llevar adelante entonces una
una política o una gestión ambiental, el Estado tiene diferentes responsabilidades. Estas responsabilidades decimos que son filosóficas, globales, y que esta responsabilidad es filosófica, global y particular. Es filosófica y decimos que es moral y ética, porque obviamente el Estado debe cuidar y preservar los temas ambientales. Hoy por hoy no es concebible una institución, un país, una provincia que no tenga un organismo ambiental, un organismo que cuide o se encargue, se ocupe de preservar. Cuando en el año 2005, por ejemplo, la provincia de Jujuy no tenía un organismo encargado de esto. El área ambiental de la provincia era una pequeña dirección y se le asociaba únicamente al concepto de producción, era una pequeña dirección dentro del Ministerio de la Producción. Y bueno, hoy por hoy fue evolucionando a lo largo de los años. En el año 2010, si mal no recuerdo, se transformó no, antes en el año 2008, se transformó en Secretaría de Gestión Ambiental, ya fue un organismo por fuera del organismo de producción. Y hoy por hoy, bueno, tenemos en la provincia de Jujuy, lo que les estoy relatando es de la provincia de Jujuy, tenemos un área ambiental que está a nivel de ministerio. Fíjense, bueno, cómo fue tomando importancia la dimensión ambiental y el rol que debe cumplir el Estado frente a esto. Por eso decimos que es moral y es ético. Corresponde que el Estado se encargue de la preservación de los recursos ambientales. Es global porque debe abarcar todos los aspectos que establece la Constitución en materia ambiental y también abarcar todas las normas que consideran la temática ambiental. Respecto de normativa ambiental, ustedes ya tuvieron una clase cuando cursaron higiene y seguridad. Yo no voy a volver no voy a dar una clase específica de normativa, sino que vamos a mencionar normas que se supone que ustedes ya en algún momento las estudiaron y este año las van a recordar. Vamos a mencionar estas normativas a medida que vayamos desarrollando los diferentes temas de la materia. Pero entonces el Estado tiene una responsabilidad que debe ser global porque debe ocuparse de todos estos aspectos en la temática ambiental para los cuales existen algunas normas. Ustedes han estudiado en su momento y este año vamos a repasar las temáticas más relevantes o que más se vinculan con nuestra formación de ingeniería. Y, por ejemplo, dejamos por lo general de lado algunas normas que se encargan de la preservación de la fauna, por darles un ejemplo. Pero lo que voy es que es muy, muy amplio las normativas que existen en la temática ambiental. Y la responsabilidad del Estado también tiene que ser particular, porque dentro de todo este mundo y esta gran cantidad de normas que existen en materia ambiental, debe alinearse y enfocarse para atender cada uno de los temas y para ello debe instrumentar programas y proyectos ambientales que atiendan las diferentes temáticas. Por ejemplo, habrán escuchado el programa de conservación de la vicuña, por decirle, que es una especie que está protegida. Habrán escuchado en la tele o habrán visto los camiones GIRSU, la temática es los residuos sólidos urbanos. Habrán escuchado también hablar de los desmontes y para ello, de qué forma el Estado preserva los recursos boscosos o los recursos madereros, ¿sí? Entonces, para cada uno de los temas ambientales, que son muchos, y si los empezamos a citar, van a ver que hay una gran cantidad y es bien amplio. Bueno, el Estado debe ocuparse instrumentando los mecanismos y los programas que correspondan, llevándolos adelante y verificando una correcta ejecución. Todo esto entonces es lo que debe hacer el Estado frente a la dimensión ambiental. Para ello entonces, ¿qué debe hacer qué se debe hacer? Por un lado, tener un organismo que se ocupe, dijimos, de esto. Consolidar, entonces decimos, un área institucional, un organismo que se ocupe. Complementar el marco jurídico. ¿A qué nos referimos? Si bien dijimos que hay una gran cantidad de normas referidas a la temática ambiental, que es el Estado quien debe encargarse de verificar su cumplimiento, puede ser que existan también vacíos legales, que existan ciertos temas que nadie se ha ocupado o que no se sepa cómo instrumentarlo, porque, por ejemplo, siempre que hay una ley debe salir una reglamentación o un decreto reglamentario que indica cómo debe instrumentarse lo que la ley dispone.
Entonces puede ser que estén faltando algunas de estas herramientas jurídicas, entonces el rol del Estado es complementar el marco jurídico. También tienen que contemplar de tener presupuestos y recursos humanos y materiales, fundamental. No se puede crear un organismo sin personal o recursos humanos idóneos y capaces en las diferentes temáticas y poder disponer de los fondos para hacerse cargo de las mismas. Si no se tiene esto, es muy difícil poder llevar adelante el cuidado del ambiente. Y por último, este cuidado del ambiente se va a realizar en el marco de la propuesta de políticas ambientales. ¿Qué era una política ambiental o qué es una política ambiental? Vamos a definir como el conjunto de actividades y procedimientos, que lo va a definir el Estado en sus diferentes niveles, o también lo va a definir un particular o la parte privada, pero siempre buscando alcanzar ciertos fines de protección ambiental y de conservación de la naturaleza. Por ejemplo, el Estado puede definir, tener una política ambiental que sea conservacionista específicamente y definir, sí, o, definir, por ejemplo, que no se va a autorizar más desmontes, por decirles, en la provincia de Jujuy, por darles un ejemplo. O puede decidir tener una política ambiental que sea castigadora y que empiece, por ejemplo, a cada uno de los que están incumpliendo temas ambientales, comience a imponer multas muy onerosas para poder ver si así entienden y entran en el tema de la conservación del ambiente. Puede definir una política que sea más permisiva y priorizando la producción, entonces que apunte más a permitir que el sector productivo realice su actividad con ciertos estándares ambientales, no tan exigentes. O sea, eso depende de cada gobierno en realidad y de cada estado en particular, ¿sí? Siempre, por supuesto, en el marco de lo que establece en la normativa. Entonces, hace falta que el Estado defina una política ambiental. Todo esto decimos en el marco de la normativa. Y si recuerdan, habíamos estudiado ya que la Constitución tiene 3 artículos que aparecieron cuando se reformó la Constitución del año 94, que son el 41 y el 43 y en el 124, que recién allí comenzó a hablarse de la temática ambiental a nivel nacional. La Constitución Nacional, entonces, es en el marco jurídico ambiental lo que más peso tiene y, e igual peso que la Constitución Nacional son los tratados internacionales aprobados por ley, o tratados con jerarquía constitucional y luego los aprobados por ley. Luego siguen las leyes nacionales, las constituciones provinciales, leyes provinciales, decretos y ordenanzas, que es lo que dictan los municipios. Nosotros hemos estudiado ya cada una de estas, como les dije hace ratito, el año pasado cuando cursaron higiene. Por lo tanto, yo simplemente aquí les recuerdo que en todos estos niveles jerárquicos de jurídico, podríamos decir, toda esta jerarquía jurídica, existen normas, constitución provincial, cada uno tenía su referencia ambiental, que yo la voy a ir mencionando a medida que vayamos desarrollando los diferentes temas. Pero sepan que las vamos a nombrar y que ustedes deberían estar recordando lo que estudiaron ya el año pasado. ¿De qué tratan estas normas ambientales o estas leyes o decretos? De uno de los temas que vamos a desarrollar en un ratito, que es la evaluación de impacto ambiental. Hay una norma específica de evaluación de impacto ambiental, que es el decreto reglamentario 5980 del año 2006, con un decreto complementario que es el 9067 del año 2007. Hablan también del ordenamiento territorial. Vamos a hablar en la clase que viene de ordenamiento territorial. Se refiere al tema de los bosques nativos y esto que hablábamos de los desmontes, de cómo deben instrumentarse. Se hacen referencia también a áreas naturales protegidas. Las áreas naturales protegidas son sectores o regiones que están donde se permiten o donde ciertas actividades y donde por lo general tienen fines conservacionistas y por lo tanto se restringen muchas otras. Nosotros en la provincia de Jujuy tenemos áreas naturales que son protegidas a nivel nacional, como el Parque Nacional de Calilegua, y algunas a nivel provincial, como el Parque Provincial Potrero de Yala, o algunas municipales,
como el Parque Botánico que se encuentra en Los Perales, por ejemplo, que tiene régimen municipal, entre otras. Hay otras áreas protegidas también. La Laguna de Pozuelo es un área protegida a nivel nacional, por ejemplo. Reserva provincial también es donde se encuentran instaladas las empresas de litio, también es un área protegida. También, bueno, las normas se refieren al cuidado de la flora, al cuidado de la fauna, hablamos de especies protegidas. Hace ratito, por ejemplo, mencionamos la vicuña. Los glaciares, hay normativa específica referida a glaciares y a cómo deben cuidarse de residuos en general. Cuando tengamos la clase de residuos vamos a recordar el tema de los residuos sólidos urbanos, los residuos peligrosos. También había normas que se referían a la información ambiental, es decir, a lo que tiene el Estado referido en temática ambiental y cómo debe manejarse esa información. Y también había normas ambientales referidas a las infracciones y sanciones. Había un decreto reglamentario, que era el número 5606 del año 2002, que instrumentaba o establecía cómo tenía que ser ese mecanismo sancionatorio, de infracción y de sanción, que también lo vamos a repasar ahora. Todo esto entonces está contenido en las normas. Si recordamos, la Ley General del Ambiente a nivel nacional era la Ley 25675. Esta ley era una ley que habíamos llamado de presupuestos mínimos. Las leyes de presupuestos mínimos eran un tipo de ley en particular que aparecieron cuando se hizo la reforma de la Constitución en el año 94 y cuando comenzaron a aparecer normas ambientales. La particularidad de las leyes ambientales, que son siempre leyes de presupuestos mínimos, es que estos presupuestos mínimos lo que hacen es establecer un piso mínimo o, como podríamos decir, estándares mínimos en materia ambiental que deben cumplirse en las provincias. Este tipo de normas apareció cuando se reformó la Constitución y la importancia que tiene es que para cualquier otra ley, las provincias deben adherirse mediante una ley provincial. En cambio, con una ley de presupuesto mínimo, las provincias no necesitan adhesión, sino que como la temática ambiental es tan importante, estas normas, ni bien son dictadas por el Congreso de la Nación y publicadas en el Boletín Oficial, pasan a ser de cumplimiento automático en todo el país. Por eso decimos que establecen un piso, un estándar mínimo en materia ambiental. Las provincias entonces pueden ser más exigentes que este estándar mínimo, pero no pueden ser más permisivas que este estándar mínimo. Y las provincias no hace falta que dicten leyes de adhesión, pero sí pueden complementar estas normas de presupuestos mínimos dictando leyes complementarias. Habíamos estudiado ya cuando estudiamos higiene algunas complementarias. Les recuerdo esto para que hacer referencia a que esta ley nacional que estamos mencionando aquí, la ley 25675, salió en el año 2002 y se llama Ley General del Ambiente. Es la ley marco en materia ambiental a nivel nacional. Y dentro de las cosas importantes que establece esta normativa, habla de los instrumentos o de las herramientas que debe llevar adelante el Estado, instrumentos de la gestión ambiental pública, que es el tema de esta clase. Dentro de los instrumentos de la gestión ambiental pública, los vamos a estudiar nosotros un poco más en profundidad en todas las clases. El primero que mencionamos es la evaluación de impacto ambiental, que enseguida voy a desarrollar. Otro instrumento de la gestión ambiental pública es el ordenamiento territorial, lo vamos a conversar la clase que viene, al igual que el sistema de control sobre las actividades antrópicas, está repetido, perdón, la educación ambiental, el sistema de diagnóstico e información ambiental y el régimen económico de promoción del desarrollo sustentable. Todas estas herramientas es factible que el Estado las utilice para poder llevar adelante la política ambiental que haya definido y están citadas en esta norma. Bien, yo voy a comenzar hablando en la clase de hoy de una herramienta de la cual van a desarrollar ustedes el trabajo práctico y de la cual ya algo vieron cuando vieron gestión ambiental, cuando cursaron higiene y seguridad, que es la evaluación de impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental la usamos con la abreviatura EIA. Es una herramienta de gestión ambiental preventiva. Preventiva es decir que busca evitar que ocurran ciertos impactos. Para ello, ¿qué hace? Identifica esos impactos en forma anticipada y busca que estos impactos, una vez que fueron identificados,
los caracteriza, los valora y busca formas de evitar que estos impactos ocurran, y cuando no se pueden evitar, busca la forma de mitigarlos, es decir, que el ambiente los sienta menos, sobre todo para los impactos negativos, o bien de compensarlos, es decir, de dar una alternativa para algo negativo que esté ocurriendo dentro del ambiente, de forma tal que la actividad del hombre se pueda desarrollar y pueda hacerse siempre compatible con el ambiente y sustentable o sostenible en el tiempo. Básicamente para eso sirve la evaluación de impacto ambiental. En otras palabras, o resumiendo, es una herramienta que me va a permitir, frente a un accionar, a un proyecto de obra o actividad que va a ejecutar el hombre, cuando yo les menciono proyectos de obra o actividad, me refiero ya sea a un emprendimiento privado o bien a un emprendimiento del Estado. Entonces, este proyecto de obra o actividad, la evaluación de impacto ambiental lo estudia y busca identificar sobre qué componentes del ambiente va a afectar este proyecto o va a actuar este proyecto. Para los impactos positivos, eh, mencionando, haciendo referencia o recordando que impacto es toda alteración que pueda llegar impacto ambiental es la alteración que va a ocurrir dentro del ambiente. Para los impactos positivos, buscar potenciarlos, y para los impactos negativos, buscar medidas que hagan que estos impactos no ocurran o ocurran más atenuados o bien se compense. Esto es lo que se busca con la evaluación de impacto ambiental. Y para ello, quien lleva adelante esta evaluación de impacto ambiental es el Estado a través de los organismos correspondientes. En el caso que hemos mencionado, el Ministerio de Ambiente tiene una Secretaría de Calidad Ambiental, aquí está abreviada en este esquema como SCA, depende del Ministerio de Ambiente. Entonces, dentro del Ministerio de Ambiente es la Secretaría de Calidad Ambiental, el organismo que se va a encargar de llevar adelante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental en la provincia de Jujuy. Las normas que nos lo regulan son las que ya mencioné hace rato. ¿Cómo se instrumenta este procedimiento? Quien quiere realizar un proyecto, ya sea, dijimos, una persona, un privado, o bien el mismo Estado, por ejemplo, que quiera hacer un puente, que quiera hacer una ruta, tiene que presentar lo que se llama solicitud de factibilidad ambiental. En este esquema está abreviado como SFA. Entonces, el proponente del proyecto debe presentar esta solicitud de factibilidad ambiental ante el organismo ambiental responsable, que es la Secretaría de Calidad Ambiental. La Secretaría va a evaluar esta solicitud de factibilidad ambiental, que básicamente en esta solicitud es una presentación muy simple que debe hacer el proponente del proyecto, que debe decir: yo, fulano de tal, quiero, por ejemplo, instalar una planta de producción de ácido sulfúrico. Esta planta que quiero instalar tiene tal capacidad y la quiero instalar en tal lugar. Básicamente es bajo el proceso tanto. Y básicamente en esto consiste la solicitud de factibilidad ambiental. La Secretaría de Calidad Ambiental entonces lo evalúa en el marco de las normas que están aquí citadas, en particular en el marco del decreto 5980 del año 2006. ¿Por qué digo en particular en el marco de este decreto? Porque este decreto tiene en su anexo 1 y en su anexo 2 un listado de actividades que deben ser sometidas sí o sí al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, la Secretaría de Calidad Ambiental evalúa este proyecto que se quiere realizar en el marco de lo que establecen estos dos anexos, y en base a ello resuelve si no corresponde que ingrese al procedimiento de evaluación de impacto ambiental o si corresponde que ingrese. Cuando no corresponde que ingrese al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, emite una resolución declarando la ausencia de impacto ambiental significativo y otorgándole la factibilidad ambiental a ese proyecto de obra o actividad. Esto el Estado lo hace para proyectos que de baja envergadura o que no tienen en general impactos ambientales negativos. Como ejemplo, se exceptuaba por lo general del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, por ejemplo, una construcción de defensas de piedra embolsada en los ríos. ¿Vieron esos
Esas defensas que se hacen con piedras bien grandes, que van con la malla olímpica. Bueno, ese tipo de defensas, por ejemplo, por lo general se excluían del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Y si no, por lo general casi todos los proyectos se encuentran alcanzados por este decreto y por lo tanto deben ser sometidos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Cuando el Estado resuelve que deben someterse a este procedimiento, tiene que indicar el tipo de estudio de impacto ambiental que requiere. Aquí está abreviado estudio de impacto ambiental con una S después de la E, fíjense. Entonces, si corresponde que ingrese al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, el Estado debe determinar el tipo de estudio de impacto ambiental que requiere. El tipo de estudio está indicado según los anexos 1 y 2 del decreto 5980. Las actividades que están listadas en el anexo 1 requieren un tipo de estudio de impacto ambiental que se llama detallado. Las actividades que se encuentran listadas en el anexo 2 del decreto 5980 requieren un estudio de impacto ambiental que se denomina simplificado. Además de eso, el Estado debe definir en ese momento los mecanismos de participación ciudadana. ¿Qué eran los mecanismos de participación ciudadana? ¿Cómo se va a comunicar a la población que este proyecto se está por realizar? Esto es muy importante porque porque el Estado debe comunicar a la comunidad la realización de obras que puedan llegar a afectar en el ambiente, ya que el ambiente es un bien común, un bien de todos. Dentro de estos mecanismos de participación ciudadana se puede hacer el de mínima, una publicación en el boletín oficial, que no es muy leída. Un poco mejor que una publicación en el boletín oficial son publicaciones en los diarios, donde se informa que tal persona está por realizar tal actividad y que presentó el estudio de impacto ambiental en la autoridad ambiental. Y el mecanismo de participación ciudadana de máxima es la audiencia pública. Todo esto el Estado lo resuelve dictando un instrumento que es una resolución, donde indica todo y especifica todo esto. Y entonces, a ver, el proponente del proyecto recibe esta resolución del Estado donde le dice qué tipo de estudio de impacto ambiental debe presentar y paso seguido, ¿qué tiene que hacer? Encargar el estudio de impacto ambiental. ¿A quién le encarga este estudio de impacto ambiental? Hay un listado de consultores habilitados por el Estado para realizar estos estudios de impacto ambiental. Lo que establecen las normas es que debe ser un tercero, no puede ser el proponente del proyecto quien realice el estudio de impacto ambiental. Tiene que ser un tercero porque se supone que este tercero va a ser un poco más objetivo cuando analice el proyecto y cuando identifique los impactos. Además que este tercero, este consultor, debe tener conocimientos ambientales para poder identificar de qué forma van a ser afectados los diferentes componentes del ambiente. Lo ideal es que sea, cuando las obras son de gran envergadura, que sea un conjunto de profesionales. Recién vimos que la gestión ambiental está abarcada por un montón de disciplinas. Bueno, justamente lo ideal es que un estudio de impacto ambiental sea realizado, sobre todo cuando son proyectos complejos, por ejemplo, una explotación minera, por un conjunto de profesionales de diferentes disciplinas, un biólogo, un geólogo, un sociólogo, también un ingeniero, un químico, ¿sí? De forma tal de poder estudiar mejor los impactos en el ambiente. Una vez que el proponente del proyecto contrató a este consultor y el consultor elaboró el estudio de impacto ambiental, el proponente del proyecto debe presentarlo ante la Secretaría de Calidad Ambiental. Esto que estoy relatando es el procedimiento de evaluación de impacto ambiental propiamente. Entonces la Secretaría evalúa el estudio de impacto ambiental. Fíjense que entonces no se confunda. La evaluación es el procedimiento que lleva adelante el Estado. ¿De qué? ¿Qué es lo que evalúa en ese procedimiento? Evalúa el estudio de impacto ambiental, que es un documento técnico que fue elaborado por este consultor y que enseguida vamos a ver qué contenidos tiene qué contenidos, qué es lo que tiene que poner un consultor en ese estudio para que al Estado le sirva para poder evaluar ese proyecto, ¿sí? Enseguida lo vamos a ver. No obstante, sigo explicando el procedimiento. La Secretaría de Calidad Ambiental evalúa el estudio de impacto ambiental y a la vez que lo evalúa, se llevan adelante los mecanismos de participación ciudadana. Por ejemplo, si se le resolvió que este proponente, este particular o buen organismo público publique en el diario,
El proponente del proyecto deberá poner: Juan Pérez informa a la comunidad en general que presentó su estudio de impacto ambiental correspondiente a una planta de producción de ácido sulfúrico a ubicarse en el parque industrial tanto. El estudio de impacto ambiental se encuentra disponible para su consulta al público en la Secretaría de Calidad Ambiental. Esto debe ocurrir hace un par de años, era bastante frecuente ver estas publicaciones y creo que desde hace un año, por lo que estuve viendo, ya no se están haciendo otra vez publicaciones en los diarios, pero lo que sí se está haciendo son, y habrán escuchado, audiencias públicas. Si vieron por ahí, circulaba en los diferentes medios de difusión una audiencia pública, por ejemplo, por la construcción de un centro de disposición final en Libertador, en la zona de Libertador General San Martín, en esas proximidades. Bien, entonces el Estado evalúa el estudio y a la vez se llevan adelante los mecanismos de participación ciudadana. De esta evaluación puede surgir que la realice el Estado, la Secretaría de Calidad Ambiental, a través de su cuerpo técnico de profesionales, puede surgir observaciones que deben ser comunicadas al proponente del proyecto y deben ser respondidas. Una vez que se cumplimenta todo esto, el Estado está en condiciones de emitir el dictamen de factibilidad ambiental. Este dictamen de factibilidad ambiental puede otorgar la autorización del proyecto tal cual fue presentado, otorgar la autorización del proyecto pero condicionado a que se ajusten ciertos aspectos o no, o bien negando la autorización del proyecto. Cuando se otorga la autorización del proyecto, se otorga factibilidad ambiental a ese proyecto y se entrega un certificado que se denomina certificado de aptitud ambiental, que tiene una duración de 2 años. Al cabo de ese tiempo, por ejemplo, si hablamos de un proyecto de una fábrica, quien resolvió instalar esta fábrica tendrá que presentar un informe de actualización y es nuevamente evaluado para ver si se extiende o no este certificado de aptitud ambiental. Durante el transcurso de la vigencia de este certificado de aptitud, se supone que el Estado controló cómo fue desarrollando la actividad, ¿sí? Eso en el caso de que se autorice. Cuando se autoriza condicionado, el Estado le otorga el permiso para poder desarrollar la actividad con ciertas pautas que debe cumplir y por tal motivo se lo otorga por un solo año. Y al cabo de ese año, este proponente del proyecto es controlado para ver si ha cumplido lo que le exigió el Estado y a partir de allí se renueva o no. O bien, si el proyecto no es viable por el motivo que sea, se niega la autorización del proyecto. En esto consiste el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Vamos a ver ahora cuáles son los contenidos del estudio de impacto ambiental. Como mínimo, el estudio de impacto ambiental tiene que describir la interrelación entre el proyecto y el ambiente. Dijimos que tiene que identificar los impactos, caracterizarlos, valorarlos y por último, una vez que los caracterizó y los valoró, para aquellos impactos que son negativos, establecer medidas. Estas medidas se encuentran detalladas en lo que llamamos plan de gestión ambiental. El impacto en sí viene de correlacionar el proyecto inserto en ese ambiente donde va a desarrollar sus actividades. Para eso entonces debe describirse el ambiente. La descripción del ambiente se denomina inventario ambiental. Entonces, un estudio de impacto ambiental va a contener un inventario ambiental, va a contener una descripción de un proyecto con todas sus especificaciones, luego una identificación, caracterización, valoración de impactos ambientales y por último, las medidas que dijimos que buscaban prevenir, mitigar o compensar los impactos que están contenidas en lo que se llama plan de gestión ambiental, que a su vez va acompañado de un plan que monitorea cómo se cumplen estas medidas, que lo vamos a desarrollar enseguida. En sí habíamos hablado anteriormente de que podía haber dos tipos de estudios, un estudio de impacto ambiental que se llamaba detallado y uno que se llamaba simplificado. La diferencia básicamente, muy básicamente, entre estudio de impacto ambiental detallado del simplificado es el inventario ambiental o descripción del ambiente. El detallado incluye el inventario ambiental,
mientras que el estudio de impacto ambiental simplificado es más, se resume ese aspecto, se lo hace para obras sencillas o bien no se lo considera en realidad, sino que se describe específicamente el sector que se va a impactar o donde se va a insertar la actividad, pero es un contenido bastante más breve, podríamos decir. Fíjense entonces, cuando hablamos de describir el proyecto, ¿qué se debe mencionar? Son los objetivos del proyecto, la tecnología que va a tener ese proyecto, qué materiales, qué insumos se utilizan, qué recursos va a consumir, qué tipo de efluentes o residuos se generan, qué emisiones líquidas, sólidas que se genera al ambiente, si se generan ruidos, olores, emisiones luminosas. Luego, qué es lo que se va a hacer con estos desechos o residuos, dónde se los va a disponer o si se los va a vertir, si son efluentes líquidos, en qué sector. Y por último, un ítem que se llama o que indica un examen de las alternativas técnicas viables y la fundamentación de la opción adoptada. Eso dice la normativa, el decreto 5980 que mencionamos. Es decir, que debería haberse considerado, por ejemplo, 3 procesos distintos o 3 opciones diferentes, o 2 por lo menos, y justificar por qué se eligió la que se eligió, que se supone que tendría que ser la más amigable con el ambiente. Bien. Siguiendo con los contenidos mínimos de estudio de impacto ambiental, recién mencionamos lo que tiene que tener el proyecto y para aquellos estudios que requieran una descripción del ambiente o un inventario ambiental, aquí tenemos en realidad la diferencia. El inventario es una descripción completa de todos los factores que forman parte del ambiente. Por decirles, la cantidad de especies animales que hay, la cantidad de especies vegetales, la calidad del aire, del agua, del suelo, es como una descripción del ambiente muy exhaustiva. Aquí hay una comparación y una explicación en realidad de cuándo sirve y cuándo no un inventario ambiental. En algunos casos se lo considera excesivo, requiere mucho tiempo de realización y no siempre puede mostrar exactamente cómo se encuentra la situación ambiental. Por lo general termina siendo como muy exhaustivo, como un listado muy extenso, por ejemplo, de todas las especies. Y esto además, para lograr hacerlo, hace muy oneroso el proceso de los estudios de impacto ambiental porque se requiere de muchos profesionales para poder realizar este inventario. Para describir el ambiente, por ahí un poco más sencillo que el inventario ambiental y capaz que más útil porque vamos a hacer foco en los aspectos ambientales que pueden ser afectados por el proyecto, es el diagnóstico ambiental. El diagnóstico explica la situación del ambiente sin el proyecto que se está por realizar, detecta o identifica qué componentes pueden ser afectados y luego, y bueno, ¿y qué puede pasar cuando el proyecto entonces se inserte en este medio y cómo se puede controlar? Por ahí entonces este cuadrito que yo les coloqué es de un poco de un debate de lo que tiene que tener un estudio de impacto ambiental y un poco es más útil, resulta el diagnóstico ambiental que el inventario ambiental en sí. No obstante, cuando tenemos que describir el ambiente en sí, tenemos que describirlo en forma ordenada. El ambiente dijimos que se refiere a todos los componentes del medio, incluyendo al hombre con sus diferentes actividades o sus aspectos sociales. Podemos entonces, esta es una forma de ordenarse para describir el ambiente, que está tomada de un libro que es de un autor que es Gómez Orea, que es uno de los autores más conocidos que escribió sobre la evaluación de impacto ambiental. Gómez Orea divide entonces el ambiente para poder hacer su descripción en el sistema físico, en el sistema núcleo e infraestructuras y en el sistema socioeconómico. Esta es la división que ustedes van a tener cuando hagan el trabajo práctico. A su vez, al sistema físico lo divide en el sistema inerte, en el biótico y en el sistema paisaje. Al sistema inerte incluye allí el aire, el clima, el suelo, el agua y los procesos. El subsistema biótico, la vegetación, la fauna, los procesos y los ecosistemas especiales. Y el subsistema paisaje, la intervisibilidad, recursos científicos culturales, paisaje intrínseco, los vamos a describir enseguida cuando veamos el trabajo práctico. Yo se los he resumido. Al subsistema núcleo al sistema núcleos e infraestructura lo divide en subsistema núcleos y servicios, subsistema estructura espacial de núcleos y subsistema estructura urbana. En infraestructura y servicios se refiere a todos los servicios básicos
como el de luz, agua, cloacas, infraestructura de caminos. Entonces, en infraestructura viaria se está refiriendo a la infraestructura de caminos, en infraestructura no viaria al resto de los servicios y en equipamiento a los diferentes elementos o componentes que permiten el abastecimiento de servicios específicamente. Cuando habla de núcleo se refiere bien a la parte urbana más bien y diferencia estructura horizontal, vertical y las interacciones entre las mismas. Y bueno, y cuando se refiere a la estructura urbana, en otro aspecto, habla de la morfología y de la planificación. En el subsistema socioeconómico, en el sistema socioeconómico nos referimos al subsistema población, economía y uso de suelo. En la población hablamos de todos los datos por ahí que nos brinda un censo, como la dinámica y la estructura poblacional, la densidad de población y también las características culturales de cierto sector donde el proyecto se va a ver insertado. En la economía o subsistema economía, las finanzas del sector público, de qué trabajan, la renta, cuál es la principal ingreso per cápita de las personas del sector donde se va a insertar el proyecto, y las actividades y relaciones económicas, que se refiere a los diferentes vinculaciones que hay entre las economías primarias, o sea, se realizan actividades secundarias, etc. En el subsistema usos de suelo, en el sector donde se va a insertar el proyecto, si hay, por ejemplo, sectores de uso recreativo, si son sectores de uso productivo, por ejemplo, un cultivo de algo, si hay sectores de conservación, un área protegida, o viario rural, un sector destinado a caminos rurales. Todos estos componentes entonces permiten describir en sí el ambiente, nos dan un orden en realidad de cómo debería describirse el ambiente. Luego, una vez que se describió el ambiente, se describió el proyecto, viene la identificación, caracterización y valoración de los impactos ambientales, definiendo el impacto ambiental como la alteración significativa producto de una acción cuya trascendencia o importancia depende en buena medida de la capacidad territorial del sitio, o sea, depende cómo el ambiente pueda soportar ese accionar del hombre. Para la identificación de los impactos existen diferentes metodologías. Una de estas metodologías lo que busca es identificar en principio las acciones que generan los impactos dentro de cierto proyecto. Y para eso hay diferentes formas: paneles de expertos, métodos comparativos o modelizaciones. ¿Qué es un panel de expertos? Llamar a un conjunto de especialistas en el tema que hayan tenido experiencia en la realización de proyectos de similares características que el que se quiere implementar y comenzar a dialogar con ellos para ver qué problemas surgieron, qué pasó cuando se implementó tal cosa. Eso sería un debate en un panel de expertos. Métodos comparativos, modelización, métodos comparativos sería poder analizar la situación del proyecto en un sector y compararlo con otro sector, un reto conocido, y comparar qué pasó con el ambiente, por ejemplo, en ese sector y en otro sector próximo donde no se ha desarrollado la actividad. De un proyecto similar se entiende. Y modelizaciones sería poder predecir en cierta forma qué es lo que va a pasar cuando el proyecto se implemente en realidad. También para identificar los impactos tenemos coberturas, transparencias, listados temáticos, redes y matrices. Nosotros vamos a utilizar matrices. ¿Qué serían las coberturas o transparencias? Fíjense, esto es algo que se puede llegar a hacer utilizando imágenes satelitales, por ejemplo, el software Google Earth y diferentes software que manejan fotos satelitales. Fíjense que se podría conocer el territorio, insertar el proyecto, los lugares que están poblados, tener el uso actual de la Tierra, tener una transparencia o una capa que se llama cuando uno maneja las imágenes satelitales, donde se describa qué actividades se hacen en ese sector de donde uno quiere desarrollar la actividad, qué pasa con el clima en la zona, el mapa de ríos, los aspectos geológicos, las calidades de los suelos, las topografías, y en todo esto que uno lo ve como una foto satelital, calculo que alguna vez utilizaron Google Earth o lo abrieron, es el Google Maps de los celulares, ¿sí? Cuando uno pone que se vea en forma satelital.
Bueno, imagínense entonces poder analizar con toda esta información un sector donde se quiere insertar una actividad productiva o del proyecto que sea que estemos analizando. Entonces, todo esto va a permitir tener un análisis y poder identificar qué puede llegar a verse afectado. Es una forma de identificar impactos. Otra forma es con listados temáticos. Acá hay un ejemplo en esta imagen. Fíjense, por ejemplo, estos listados temáticos vienen según, como su nombre lo indica, qué obra se quiere realizar. ¿Y en qué consisten? Una lista de chequeo, podríamos decir, o una serie de preguntas. Una serie de preguntas que permiten ir analizando cómo se van a ir modificando o qué es lo que se va a ir afectando del ambiente. Fíjense, por ejemplo, respecto de agua, y hablo del aspecto sedimentación. ¿Implicará el proyecto un aporte importante de sedimentos por parte para los cuerpos de agua del área, sí o no? Entonces, todas las que tengan respuesta sí, van a ser los factores que se pueden ver afectados por el proyecto en el componente que estemos analizando. En este caso tenemos el ejemplo de agua y, por ejemplo, para geología, analicemos, por ejemplo, el aspecto de deslizamientos. ¿Existe riesgo potencial de deslizamiento de laderas o caídas de rocas debido al proyecto? Sí, no. ¿Sí? Entonces así se va con este listado temático, se va identificando qué componentes del ambiente. Por lo general van a verse afectados. Por lo general se buscan listados específicos y vienen listados según el tipo de proyecto que se quiere hacer. Por decirle que habrá un listado temático para hacer líneas de alta tensión o para construir diques, por ejemplo, ¿sí? Y así de diferentes temas. Redes, fíjense que acá pues, van siguiendo todo este diagrama y pueden identificar qué impactos puede haber. Por ejemplo, si el proyecto implica un desvío de caudal. Si este desvío de caudal implica una disminución del caudal existente o un aumento de caudal. Si implica una disminución del caudal, si esa disminución va a provocar cambios en la vegetación ribereña o va a provocar una disminución de la capacidad del río o va a aumentar los procesos de sedimentación. En el primer caso, si hay cambios en la vegetación ribereña, ver si tiene efectos en la producción maderera o en la fauna del paisaje. Por ejemplo, fíjense cómo se va siguiendo, ¿sí? A su vez, si tiene un aumento de caudal y hay cambio en los procesos erosivos o sedimentación y a su vez ocurren estos dos efectos, si hay cambios en la calidad del agua y hay posibles efectos en los usos del agua, entre otros. Y así van siguiendo este tipo de redes de interacción y para poder identificar los impactos. Por último, como técnica de identificación de impacto, que es la que van a utilizar ustedes, como técnica de identificación, sería la de las matrices. Esta matriz que está acá se conoce como matriz causa-efecto, que lo que busca es marcar con una cruz, identificar en la parte superior, en las columnas, fíjense que tienen indicado en la primera parte el ambiente dividido, como lo vimos al principio, en sistema físico, núcleo de infraestructura y socioeconómico, en sus subsistemas y en los diferentes componentes que forman cada subsistema. Y a continuación, en el encabezado de cada columna, lo que tienen detallado son las actividades impactantes. Este es el ejemplo de una matriz que se llama matriz causa-efecto para una actividad que era un criadero de cerdos. Entonces, la producción porcina es una de las actividades impactantes, el manejo de purines, otra de las actividades, la desinfección de las salas, el mantenimiento o sector de lagunas, que sería donde van los desechos o los efluentes de este criadero, y el movimiento vehicular, que sería el de traslado de los animales, por ejemplo. Cuando va a haber impacto, ya sea positivo o negativo, esta matriz lo que busca es marcar una cruz por actividad. Entonces, por ejemplo, la producción porcina, lo más probable es que genere problemas de olores. ¿Qué se va a ver afectada? La calidad del aire, entonces lo marco con una cruz. En este caso, un impacto sería negativo. ¿Va a afectar el clima? No. ¿Va a afectar el suelo? Y no lo marca, seguramente, porque capaz que es impermeable el suelo donde están instalados el criadero. ¿Va a haber impacto en el agua? Y seguramente sí, porque se va a utilizar agua para limpiar este sector de donde están los cerdos. Entonces marco el impacto sobre el agua. No hay impacto en la vegetación ni en la fauna, entonces no lo marco. Hay un impacto en el paisaje,
dependerá de dónde esté citado o situado este criadero, entonces lo marco y así van marcando con cruces donde va a haber un impacto. No importa que el impacto sea muy poquito o muy grande, que sea positivo o negativo, no importa, yo lo marco lo mismo. La magnitud del impacto, si es positivo, si es negativo, si es grande, si es pequeño, se evalúa más adelante cuando hacemos la caracterización y valoración del impacto. Es decir, que entonces en esta primera etapa, en la confección de la matriz, que es parte del trabajo práctico que ustedes van a tener que hacer, se debe marcar los componentes del ambiente que van a ser afectados por el proyecto, ya sea en forma positiva o negativa. Y luego se dimensiona cuán grande o pequeños son los impactos. ¿Está claro? Continúa la parte de caracterización de impactos. Para que no se me haga el video tan largo, lo voy a hacer en el video siguiente.